Buenos días, compañeros, compañeras y profesora. Nosotros ahora nos toca presentar sobre el calentamiento y los principios del entrenamiento. Una breve introducción para comenzar. Vamos a hablar en este trabajo sobre el calentamiento y sus principios. Veremos y nos basaremos en distintas definiciones de grandes autores. Abordaremos también los objetivos de esto, explicándolos, desglosándolos, analizaremos los tipos de calentamiento y explicar su proceso. También veremos y explicaremos cada una de sus fases, los efectos que tienen en el cuerpo y en diversos ámbitos, ya sea físico o psicológico. Por otro lado, abordaremos los factores influyentes en su realización e iremos explicando cómo afecta cada uno de ellos, y para ir finalizando, nos enfocaremos en cómo se debe realizar un buen entrenamiento, qué intensidad debe tener dependiendo del deporte o actividad física a realizar. Principalmente encontramos unas definiciones bastante buenas que se acercan a lo que nosotros pensamos y tenemos como concepto de calentamiento. La primera es de Álvarez del Villar, 1993, que dice que el calentamiento lo define como el conjunto de actividades o ejercicios de carácter general, primero y luego específico, que se realizan previa a toda actividad física en que la exigencia del esfuerzo sea superior a la normal, con el fin de poner en marcha todos los órganos del deportista y disponerlos para un máximo de rendimiento. Por otro lado, Hernández, 1996, define el calentamiento como la movilización suave y progresiva de todos los músculos y las articulaciones, para posteriormente realizar esfuerzos intensos sin sufrir ninguna lesión y obteniendo el máximo rendimiento. Y para Padial 2001, el calentamiento es un conjunto de actividades o ejercicios, primero de carácter general y luego específicos, que se realizan antes de cualquier actividad física superior a la normal, con el fin de disponer las funciones orgánicas, musculares, nerviosas y psicológicas del deportista y así prepararlo para un rendimiento máximo. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el calentamiento consiste en realizar ejercicios progresivos para aumentar la temperatura corporal y de esa manera prepararlo para un esfuerzo mayor y así evitar cualquier tipo de lesión a nivel muscular o articular. Este tiene diferentes objetivos. Para el principal, o sea, son tres. El primero es la preparación del organismo. Este es que nos permite al organismo adaptarnos y al esfuerzo de una manera progresiva mediante una realización de diferentes ejercicios y a su vez tener una preparación mental para la actividad a realizar posteriormente. Después, también son facilitador de las funciones vegetativas y la estimulación del sistema nervioso. Y como tercero, es evitar y reducir el posible riesgo de lesión gracias al aumento de la temperatura corporal. Bueno, los tipos del calentamiento. Tenemos variados tipos de calentamiento. Vamos a empezar con el calentamiento general. Bueno, el calentamiento general es aquel destinado a prepararnos para cualquier tipo de actividad y por lo tanto para ninguna en concreto. Tendrá en cuenta la totalidad del organismo sin ofrecer una especie de atención a ninguna parte de este. Bueno, como lo dice su nombre, este es general, ya que no es para un deporte ni una actividad específica. A eso se refiere este calentamiento. Por otro lado, al contrario de este, tenemos el calentamiento específico, que es realizado en función del deporte y su objetivo es preparar los músculos implicados en el mismo. En su ejecución debemos tener en cuenta lo que se vaya a realizar en la parte principal de la sesión y prepararse para ello, colocando especial cuidado en aquellas partes del cuerpo que cobrarán el protagonismo en el trabajo principal, sin olvidar el resto. Bueno, esto básicamente es para cada tipo de ejercicio, es un calentamiento específico. Por ejemplo, para la natación se abordan distintas partes, principalmente para el fútbol otras partes y así sucesivamente para distintos deportes. Por otro lado tenemos el calentamiento activo o convencional. Este es realizado mediante las actividades físicas en función del orden de las fases del calentamiento. Padial en este caso propone que está el calentamiento formal,
que se compone por una activación vegetativa, una movilidad articular de 7 estiramientos y una actividad formal o específica. El informal contiene estiramientos, actividades vegetativas y una actividad formal o calentamiento específico. Bueno, tenemos el calentamiento pasivo, que es cuando no emplearemos actividades físicas ni deportivas, y en su lugar se pueden realizar masajes, la diatermia o la hidroterapia. Suele ser un complemento del calentamiento activo, ya que contribuye con menor importancia a preparar al organismo para la actividad. Bueno, el calentamiento pasivo, como lo dice, se puede realizar a través de masajes, etcétera, y esto mayormente lo pueden hacer los deportistas cuando hay una especie de fatiga o cosas por el estilo. El calentamiento mixto es la combinación de los dos anteriores que nombramos. Bueno, el calentamiento mental. El calentamiento mental, la preparación mental de las actividades a realizar, solo puede aplicarse al desarrollo de movimientos relativamente sencillos o casi completamente automatizados. Exige un entrenamiento previo y principalmente a continuación de una lesión que limita todo el movimiento. Bueno, normalmente como lo dice este calentamiento, es a continuación de una lesión que limita todo el movimiento. Por ende, es una preparación mucho más psicológica, mental, para poder abordar este ejercicio. El calentamiento lúdico, como se ve en la imagen, es el realizado mediante formas de juego que suele ser empleado en muchas sesiones de educación física. Bueno, en este caso podemos ver que muchos profesores de educación física emplean esta técnica y este calentamiento para así poder eh, llamar la atención de sus alumnos y hacerlo de una forma más didáctica. El calentamiento para la realización de un entrenamiento. Hay que destacar la especial relevancia de la ejecución de tareas concretas de flexibilidad y técnica para la preparación de la parte principal del entrenamiento. Bueno, esto básicamente es, es un calentamiento para ejercitar específicamente una parte del entrenamiento, que es la parte principal, donde se va a llevar todo el peso, toda la ejecución mayormente. El calentamiento por competición también lo tenemos por otra parte, que es la preparación física y psicológica de los sujetos para una inmune competición. Bueno, aparte de la preparación física que tiene que tener como si cualquier deporte que se quiera exponer a una competición, tenemos el tema de la psicología, donde los sujetos obviamente se tienen que enfrentar a este estrés que les propone esta competición. Por ende, la preparación física y psicológica van de la mano en este calentamiento, ya que es muy importante para la rendición adecuada en dicha competición. Tenemos también el calentamiento en las sesiones de educación física. Bueno, este correspondería a la parte previa de la sesión y preparatoria de la principal, donde se trabajan los objetivos de la clase. Bueno, como lo dicen, normalmente este se utiliza cuando uno empieza la clase, los profesores lo utilizan para que los alumnos puedan calentar y ellos después llevar a cabo el principal objetivo de la clase de ellos. Y bueno, eso por lo menos por los, por los calentamientos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las fases del calentamiento. Esta consta de 3 fases. Para Padial 2003 existe la primera, que es el esfuerzo preliminar o estiramientos. Este es realizado para favorecer el incremento de la temperatura corporal y muscular, y así evitar desgarros por la excesiva viscosidad intramuscular y la falta de coordinación. Su duración debe ser aproximadamente de entre 5 a 10 minutos, realizando estiramientos que aumentarán la temperatura, utilizando movimientos activos, libres y sin rebotes. O sea, que tenemos que tratar de estirarnos, pero sin dar rebotes. Mantener en la misma posición durante aproximadamente 30 a 20 segundos y después luego cambiar por la otra pierna o el otro sector o zona a realizar. También el calentamiento general o activación vegetativa. El objetivo de este es aumentar la temperatura muscular, la amplitud en los movimientos y el aumento de actividad de los sistemas. Este está destinado para la preparación del organismo, debe actuar sobre grandes grupos musculares a través de ejercicios generales, como carreras suaves, y este luego procede al calentamiento específico. Su duración debe andar de entre los 10 a 15 minutos, y en este generalmente podemos hacer trotes, carreras, dependiendo de lo que vayamos a realizar luego a continuación. Y también está el calentamiento específico. Este pretende mejorar el gesto deportivo
debe durar en torno a los 10 minutos y utilizaremos gestos vinculados a la competición o actividad a realizar aumentando progresivamente la intensidad. En este nos referimos a que cada deporte, cada actividad física debe tener un calentamiento diferente. Un basquetbolista debe ejercitar o calentar los saltos, su muñeca. En, en cambio, un futbolista debe trabajar más sus piernas, más el trabajo aeróbico. Un atleta que corre los 100 metros planos tiene que activarse anaeróbicamente, ya que es una carrera intensa y de poco tiempo, y así sucesivamente, dependiendo su especialidad. Este también tiene efectos en el cuerpo. Se encontraron diferentes efectos en la realización de un adecuado calentamiento. La primera es que actúa sobre el sistema locomotor. Este aumenta la temperatura muscular y local, aumenta la velocidad y fuerza de contracción, también aumenta la actividad enzimática, aumenta la glucosa circulante. Este es el sustrato energético para las reacciones aeróbicas como anaeróbicas, y también aumenta la elasticidad muscular y disminuye la viscosidad intramuscular. También actúa sobre el sistema cardiovascular. Aumenta el volumen sistólico, que es el volumen de sangre que expulsa el corazón por latido, y también aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen y el volumen de sangre por minuto. También que llegaría a los músculos y también aumenta la tensión arterial. Luego también tiene sus efectos sobre el sistema respiratorio. Aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el volumen del aire movilizado y la eliminación del CO2. Luego, Bueno, también... Dale. en el sistema nervioso, también podemos ver que facilita y aumenta la transformación de estímulos, también el proceso de la información y mejora la ejecución técnica. Esto es muy importante, ya que al mejorar la ejecución técnica vamos a tener un mejor resultado a la hora de hacer los ejercicios y unos cambios bastante buenos para nuestra salud. A nivel psicológico, aumenta el estado anímico, nos activa psicológicamente, nos disminuye también la ansiedad y refuerza la motivación. Normalmente a nivel psicológico el deporte y el calentamiento es bastante productivo, ya que como lo dice la diapo, es que aumenta el estado anímico, psicológicamente te activa, te disminuye también el tema de la ansiedad, te hace estar de mejor ánimo, entonces es bastante importante el calentamiento y el deporte en la vida diaria a nivel psicológico. Por otro lado, tenemos también los factores influyentes de este. Bueno, los factores influyentes tenemos la edad, que en esta existirá diferencia en la duración del calentamiento y de la intensidad. Por ejemplo, los niños y jóvenes necesitan calentar menos que una persona adulta o jóvenes de edad avanzada. Esto también, básicamente, ya que los niños están en pleno crecimiento, sus músculos no están muy formados, entonces por eso tiene que ser un calentamiento totalmente acorde a la edad correspondiente. Por otro lado, tenemos la disciplina que se ejecuta, según el predominio energético, orgánico y neuromuscular. Estos deben ser tomados en consideración debido a la importancia a lo largo del desarrollo de esto. Bueno, básicamente, según el predominio energético y orgánico, como lo dice, tenemos que estar muy atentos a esto debido a que cada deporte tiene distintos niveles de predominio energético. Bueno, el nivel de condición física también es súper importante, ya que esto porque los que tienen menos preparación física deben realizar un calentamiento menos extenso, mientras quienes tienen una mayor preparación física será mayor. Esto básicamente porque puede producirse una fatiga. ¿A qué nos referimos con esto? De que, por ejemplo, las personas que no están acostumbradas a un ejercicio o a la actividad física, básicamente a la hora de hacerlo, tienen que sí o sí empezar de a poco, ya que si empiezan con un nivel elevado, les va a dar una fatiga muscular
y simplemente se van a cansar, no van a poder y pueden producirse varias lesiones. Entonces, bastante importante eso. Mientras que por el otro lado, los que tienen mayor preparación física y están acostumbrados, su organismo está acostumbrado, los músculos también, y esto se les va a realizar más fácil y se van a cansar menos, la verdad. Por otro lado tenemos la temperatura, que esto también es una condicionante, ya que si las temperaturas son bajas se debe realizar un calentamiento más extenso. No quizás más intenso, pero sí más extenso. En cambio, si las temperaturas son altas, se podrá realizar un calentamiento más corto en tema de tiempo. Bueno, esto yo creo que la mayoría lo entiende, ya que si hace mucho frío, el cuerpo, el organismo demora mucho más en poder calentarse y para realizar la actividad física. En cambio, obviamente que si son temperaturas altas, el cuerpo ya está con un grado de temperatura elevado y puede solamente eh, realizar un calentamiento mucho más corto. Por otro lado, tenemos la hora. Por la mañana dicen que hay una mayor rigidez corporal. Por ende, se define de que la hora también es súper importante a la hora de realizar deporte, ya que, como lo dije anteriormente, tiene que ver con el tema de rigidez corporal y todo eso. Por otro lado, tenemos el ámbito psicológico. Para las personas con ansiedad y tensión nerviosa, los ayudaría una relajación y liberación de tensiones, como lo dijimos en las diapos anteriormente. Y también las zonas postraumáticas, realizar un poco de calentamiento cuidando todo el momento de la zona afectada. Por ejemplo, en el tema de las zonas afectadas, tenemos que, como lo dice la imagen y como lo dice la diapo, es realizar un calentamiento con mucho cuidado, ya que pueden agravarse la zona afectada o puede ser peor. Entonces, si lo hacemos con un calentamiento, con cuidado adecuado, este nos puede ayudar a que se nos alivie quizás un poco el dolor, etc. Para complementar igual, el calentamiento también depende del nivel de la actividad que se vaya a realizar posteriormente, ya que eso depende de la intensidad del calentamiento y su duración. Ahora vamos a hablar cómo realizar un adecuado calentamiento, con ciertos tips y con ciertas condiciones que debe cumplir. La intensidad debe ser progresiva eh, a medida que aumenta nuestra temperatura corporal, paulatinamente ir aumentando la intensidad de los ejercicios. Esto puede ser ya que al comenzar un entrenamiento podemos comenzar trotando de manera paulatina, suave, y después ir aumentando la velocidad, aumentar, siempre cuidar la respiración, etc. También debe ser fundamental que sea aeróbico para así evitar fatigas, con respiración normal y constante según la intensidad del ejercicio que se esté realizando. Y las pulsaciones al final del calentamiento deben dar entre las 100 y las 120 por minuto. Los ejercicios debemos incluir ejercicios de flexibilidad y movilidad articular. Aconsejable mantener los estiramientos entre 20 y 30 segundos, como dije anteriormente, con una ligera tensión y sin dar rebotes. No es recomendable hacer ejercicios de coordinación desconocidos para el deportista, ya que esto puede, el mismo deportista no puede estar preparado para realizarlos de manera correcta, y eso también puede desconcentrarlo al tratar de hacerlo de la mejor manera. También debemos evitar fatigas porque eso nos puede condicionar a la realización después del ejercicio, ya que no vamos a poder realizar un adecuado actividad. Si hablamos de un ámbito deportivo competitivo, no va a poder realizar, no va a poder competir de la mejor manera. Entonces, eso va a ser una condicionante bastante fuerte. La actividad constante entre cada ejercicio debe ser definitiva, ya que así evitaremos el enfriarnos cuando paramos con una pausa total después de haber realizado cualquier ejercicio dentro del calentamiento. Las repeticiones no deben ser excesivas, dependiendo de cómo se vaya a realizar la actividad posterior. La progresión de esto debe ir de lo general a lo más específico, o sea, debemos comenzar siempre de lo más grande hacia lo más chico, ir preocupándonos siempre de lo más grande a lo más macro. Luego, estamos hablando de las repeticiones.
Estas deben ser evitadas, que sean excesivas durante un mismo ejercicio, ya que eso podría agotar los músculos que actúan en la misma tarea. También en relación con el calentamiento general es evitar siempre la rutina. Para ello es preferible realizar pocas repeticiones de un variado y gran número de ejercicios que muchas repeticiones de unos pocos. En cuanto al calentamiento precompetitivo, es interesante realizar tareas similares o iguales entre calentamientos, para así familiarizar al sujeto con el mismo y se centre solamente en la competición. Las pausas. Las pausas no deben ser totales entre cada ejercicio, ya que ello bajaría nuestra frecuencia cardíaca y con ello el aporte de sangre a los músculos, disminuyendo por lo tanto su temperatura. Si se realiza alguna pausa, esta debe ser activa, como dije anteriormente, debe ser caminando, puede ser saltando, rebotando, puede ser trotando en el mismo lugar o realizando movimientos articulares que mantengan a nuestro organismo en actividad constante. Luego, una vez terminado el calentamiento, comenzaremos con la actividad deportiva, para la cual nos preparamos sin pausa de por medio o que esta no sea excesiva, puesto que los beneficios fisiológicos comienzan a disminuir hacia los 15 minutos y los efectos son nulos a los 45 minutos. Por lo que el deportista tendría que volver a realizar un calentamiento desde un principio. La duración. La duración del calentamiento va a depender de las condiciones del o los sujetos externas también y de la tarea posterior al calentamiento. Como dijimos, que tiene varios factores influyentes. Por ejemplo, la edad, si es un deportista de gran elite, que sea mayor, adulto, él va a tener que tener un calentamiento mucho más grande que el calentamiento de una persona joven. También dependerá de las condiciones climáticas o de las condiciones psicológicas, ya que si una competición importante o una final de, algún, de alguna competición, él debe prepararse psicológicamente de manera diferente. Cuando realizamos un calentamiento demasiado corto, la temperatura poco sube, mientras que si realizamos un calentamiento muy largo, puede generar fatiga general. O sea que siempre tiene que ir durando, dependiendo del trabajo que uno quiere, dependiendo de lo que uno vaya, de lo que uno corporalmente puede dar, para así evitar fatiga a su totalidad. Un deportista bien entrenado puede soportar alrededor de 30 a 40 minutos de calentamiento sin problemas. No obstante, un sujeto poco entrenado podría llevarlo a un cansancio previo y perjudicial, el cual imposibilitará realizar cualquier tarea posterior. Entonces, eso también va a depender de la persona, cómo se entrena, cómo lleva su día a día en sus entrenamientos y trabajando su cuerpo. Un calentamiento bien planteado no va a durar más allá, menos de 15 a 20 minutos, y sería recomendable entre 15 y 30 minutos por una persona que esté bastante bien adecuada en ello. En las sesiones de educación física escolares, por falta de tiempo, los profesores tienden a utilizar de 10 a 12 minutos por calentamiento. Como hablamos, ellos tratan de hacer un calentamiento más o menos lúdico para así llamar la atención de sus estudiantes y puedan tenerlos concentrados en el trabajo posterior. El calentamiento específico. En cuanto a la realización de un calentamiento específico, debemos tener en cuenta que la especialidad de este, el cual debe asegurarnos un nivel fisiológico de temperatura muscular y un flujo sanguíneo suficiente en aquellos grupos que más directa e intensamente se van a utilizar para el esfuerzo. Tenemos que trabajar siempre en la zona que más vamos a trabajar. O sea, un atleta que corre un 100 metros plano, él debe trabajar mucho más sus brazos y sus piernas, que son las que van a trabajarse dentro de la competencia mucho más. O entonces, en cambio, un levantador de pesas, él tiene que trabajar más su cuerpo completo para realizar su levantada, su trabajo.
La aproximación técnica es esencial y debe realizarse mediante ejercicios de coordinación de las habilidades específicas que se vayan a llevar a cabo dentro del mismo deporte. Y para aquel fin deberán haberse realizado adecuadamente un calentamiento general con el fin de evitar lesiones y preparar el organismo física y psicológicamente. Bueno, por otro lado tenemos los principios del entrenamiento. Bueno, como definición de los principios del entrenamiento, los principios básicos para el desarrollo de la condición física, también conocidos como principios metodológicos del entrenamiento, son un conjunto de máximas reglas de carácter genérico que rigen el proceso de desarrollo de la condición física y están fundamentados en aspectos biológicos, psicológicos y pedagógicos. Estos se relacionan entre sí y garantizan la aplicación correcta del proceso del entrenamiento. Los principios del entrenamiento deportivo están construidos sobre las bases de los principios pedagógicos de carácter general que condicionan cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es muy importante. Pero debido a las especificaciones de la realización de ejercicios físicos, considerables cargas físicas y psíquicas, necesitan de elevar las posibilidades funcionales del organismo del deportista. Los principios pedagógicos en la esfera de la educación física adquieren un contenido especial. Además, han aparecido nuevos principios que reflejan las particularidades del proceso de la educación física, incluyendo la del entrenamiento deportivo. Bueno, no es posible abordar la temática del entrenamiento deportivo sin considerar los principios que lo sustentan, pues en ellos se van a resumir aquellas generalidades que de una u otra forma se van a suceder y sin las cuales es posible desarrollar científicamente la labor de preparar para competir en óptimas condiciones. Bueno, también es primordial la importancia de basar los procesos de planificación y ejecución de la programación deportiva en estos principios, ya que de su correcta aplicación dependerá en gran medida el éxito de su trabajo. Como aquí lo dice, el éxito va a ser mediante la correcta aplicación, y fue lo que hablamos en las diapos anteriores, que tiene que sí o sí ser una buena aplicación y el deportista estar preparado para el proceso. Bueno, el proceso de mejora de la condición física pasa por la ejecución de un trabajo bien programado y por supuesto bien ejecutado, es decir, por el entrenamiento. Los ejercicios son cargas que someten al organismo a una serie de esfuerzos y darán lugar a variadas adaptaciones fisiológicas, morfológicas y funcionales, dando como resultado el aumento del rendimiento físico. Bueno, para controlar estas modificaciones que sufre el cuerpo humano, sean las adecuadas y no perjudiquen ni deterioren la salud ni la condición física, se deben respetar los siguientes principios. Bueno, como principal tenemos el principio de participación consciente del entrenamiento. Bueno, este principio contempla una preparación y conducción del entrenamiento y una actividad tal entre el entrenador y sus alumnos que posibiliten a cada deportista saber el por qué y para qué actúa. Por otro lado, tenemos el principio del desarrollo multilateral. Bueno, la necesidad de un desarrollo multilateral parece estar aceptada entre la mayoría de los campos de la educación. Es necesario exponerse a un desarrollo multilateral con el fin de adquirir fundamentos para una especialización posterior. Bueno, este principio comprende la interdependencia entre los sistemas y órganos humanos y en los procesos fisiológicos y psicológicos. Por otro lado, tenemos el principio de especialización. Bueno, la especialización o los ejercicios específicos para un deporte o especialidad llevan alteraciones morfológicas y funcionales relacionadas con la especificidad del deporte. El organismo humano se adapta al tipo de actividad al que se expone. Esta adaptación no es solamente fisiológica, sino que también es aplicable en aspectos técnicos, tácticos y psicológicos. Por otro lado, tenemos el principio de individualización. Bueno, cada persona responde de forma diferente al mismo entrenamiento por alguna de las siguientes razones. Tenemos por un lado la herencia, que por ejemplo el tamaño del corazón y pulmones, la composición de las fibras musculares, el biotipo, entre otros, son factores de gran influencia genética a la hora de realizar todo esto. Los factores favorecidos en este sentido responderán mejor a los distintos estímulos del entrenamiento.
Por otro lado, tenemos el factor de la maduración, que los organismos más maduros pueden utilizar mayores cargas de entrenamiento, lo cual no es conveniente para los atletas jóvenes que están utilizando su energía para su desarrollo. Y una bastante importante es la nutrición, que una buena o mala alimentación incide de forma diferente en el rendimiento. Por otro lado, tenemos el principio de la variedad, que el principio de variedad es el entrenamiento contemporáneo que exige muchas horas de dedicación y de entrenamiento. El volumen y las intensas de trabajo están continuamente aumentando y los ejercicios son repetidos numerosas veces. Bueno, como podemos ver, este ejercicio se va aumentando cada vez la intensidad y el tema de las repeticiones también se va haciendo en varias ocasiones. Por otro lado, en los siguientes principios tenemos el principio de modelación del proceso del entrenamiento. Bueno, en términos generales es un modelo, es una imitación, una simulación de una realidad construida a partir de elementos específicos del fenómeno que observa e investiga. Un modelo, en este caso, debe ser sencillo, que elimine variables de importancia secundaria y realista, significando de algún modo este sea similar y consiste con otro, y que consistentemente se parece mucho a otro que ya existe anteriormente. El principio de aumento progresivo de la carga, tenemos por este lado que este principio marca la elevación gradual de las cargas en el entrenamiento, el aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios del entrenamiento realizado, la complejidad de los movimientos y el crecimiento del nivel de tensión psíquica. Bueno, las cargas de entrenamiento deben relacionarse con el nivel de rendimiento del deportista con el que se mejora. Este principio indica que el trabajo a realizar se debe elevar gradualmente, ya que si siempre se entrena en el mismo nivel del cuerpo, se acostumbra a ese esfuerzo y no sufre adaptaciones fisiológicas. Bueno, en este caso, es decir que el rendimiento físico no se ve mejorado, incluso puede empeorar. En este principio es bastante importante ir de menos a más, ya que como lo dice, si no el cuerpo se acostumbra y no van a haber cambios físicos significativos. Bueno, por otro lado tenemos el principio de unidad entre la preparación general y especial. Bueno, en este principio, básicamente, se caracteriza por establecer las relaciones que deben existir entre el trabajo del entrenamiento en sus diferentes etapas. El proceso de entrenamiento se define atendiendo al tiempo que se le conceda a lo general y a lo especial, el tiempo necesario para la obtención o manutención de la forma deportiva, así como el tiempo necesario para alcanzar las maestrías deportivas en los diferentes deportes. También tenemos los principios de la continuidad del proceso del entrenamiento. Bueno, básicamente la obtención de elevado rendimiento deportivo está dada por el logro de mantener una continuidad del proceso de entrenamiento a largo plazo, en el cual se contemplan todos los principios que hemos repasado. Tiene que existir una relación entre esfuerzo y descanso para que la adaptación sea la óptima. Bueno, tras el esfuerzo, el organismo debe recuperarse o restablecerse. Bueno, las interrupciones del entrenamiento, que pueden ser una lesión, enfermedad, abandono del entrenamiento, influyen en un descanso del rendimiento según se haya obtenido. Una mejora de rendimiento rápido baja rápidamente. Una mejora obtenida con un trabajo duradero tarda mucho más en bajar. Los descansos siempre son necesarios para la recuperación del organismo, pero estos deben ser los adecuados. Los descansos largos no entrenan, los descansos cortos sobreentrenan, y los descansos proporcionales permiten el fenómeno de la supercompensación. Por último, tenemos el principio de las variaciones ondulatorias de las cargas. Y bueno, las posibilidades funcionales y adaptación del organismo al aumento de cargas está condicionado a la interacción de los procesos de agotamiento y restableciendo por la influencia del entrenamiento. Bueno, se considera entonces la dinámica ondulatoria de las cargas como elemento básico en el adecuado volumen e intensidad dentro del marco meso y microciclo. La variante ondulatoria es la más recomendable y utilizada, pues en esta se alternan las cargas de grandes con las medianas o pequeñas, expresando con un poco más la realidad el proceso trabajado. Bueno, el periodo respiratorio es el aumento del volumen en sus máximos niveles con discreto aumento de intensidad. Son ondas pequeñas que se caracterizan básicamente en las dinámicas de las cargas de los microciclos. Se produce con gran variabilidad en cuanto al volumen e intensidad. Y en cuanto al periodo competitivo, se aumenta la intensidad a los niveles máximos con descanso paulatino del volumen.
Y bueno, eso sería el principio de las variaciones ondulatorias de las cargas. Bueno, mi nombre es Gabriel Plaza y yo voy a dar un pequeño ejemplo de calentamiento en el fútbol. Bueno, comenzaremos con el estiramiento. El objetivo es incrementar la temperatura muscular y corporal para evitar desgarro. Se deben incluir los principales grupos musculares y realizarlos sin rebote, aguantando la posición que no sea dolorosa durante 20 segundos aproximadamente. Bueno, comenzaremos con cuello, que realizaremos la inclinación de la cabeza hacia un lado izquierdo y luego el derecho. Y luego realizaremos giros completos de cabeza. Luego pues pasaremos con los brazos, nos agarraremos de las manos, extendemos los brazos lo máximo por encima de la cabeza. Y luego lo mismo, pero con los brazos hacia atrás de la espalda. Luego pasaremos con los codos, realizaremos flexión y extensión del brazo. Luego pasamos con muñeca, que realizaremos movimientos circulares con ambas muñecas, de derecha e izquierda, y en ambos sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Con ambas manos entrelazadas, realizaremos flexión y extensión de muñeca, así como también de movimientos ondulantes. Luego pues continuaremos con los dedos, abrimos y cerramos las manos de forma energética. Luego pasaremos a los glúteos, que flexionamos una pierna y elevamos hacia arriba a tocar con la rodilla el pecho. Realizaremos el ejercicio con derecha e izquierda, aguantando esta posición 8 segundos con cada pierna. Luego pasaremos con los cuádriceps de pie, flexionamos una rodilla y llevamos la pierna hacia atrás hasta tocar el glúteo. Nos apoyamos con una mano en un compañero para no perder equilibrio, mientras con la otra juntamos el talón hacia el glúteo. Realizaremos este ejercicio con derecha e izquierda, aguantando la posición. Luego pasaremos con el psoas, que realizaremos el mismo ejercicio que el anterior, pero con una pierna adelante y la otra atrás. Realizaremos el ejercicio con derecha e izquierda, aguantando esta posición. Luego pasamos a los aductores. Desde pie, abrimos las piernas y flexionamos una rodilla para acercarnos al suelo. Realizaremos este ejercicio con derecha e izquierda. Luego pasamos con los gemelos. Desde pie, nos agachamos a tirar el empeine del pie hacia nosotros. Estiramos de forma el gemelo derecho y luego el izquierdo. Luego pasamos con rodillas, realizaremos movimientos circulantes con ambas rodillas de derecha e izquierda y en ambos sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Luego pasaremos con los tobillos, que realizaremos movimientos circulares con ambos pies, derecho e izquierdo, y en ambos sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Bueno, y ahora comenzaremos con un calentamiento en ámbito general. Comenzaremos con carreras continuas en 2 hileras, que el espacio será de 15 a 25 metros. Y comenzaremos con la carrera continua. Luego pasaremos a carreras de spin adelante, speaking atrás, aductores hacia adentro, aductores hacia afuera, giros de tronco, calentamientos de brazos y hombros, saltos a cabecear, amplitud de zancada, fintas y cambios de ritmo, spin. Y luego de todo eso pasaremos a la vuelta a la calma, que se consigue con trotes ligeros, ejercicios de relajación y respiración. La conclusión, que bueno, en este trabajo nosotros con mi compañero nos dimos cuenta, la verdad, de bastantes cosas, como por ejemplo que el calentamiento es muy importante a la hora de cualquier actividad física, ya sea ir a caminar, ir a levantarse en la mañana, a tener un buen día, ya que aporta en distintos aspectos. Podemos ver que en aspectos psicológicos nos levanta el ánimo, nos quita la ansiedad, eh, estamos mucho más energizados y a la hora de hacer deporte vimos que hay un tipo para cada tipo de calentamiento. Por ejemplo, en distintos deportes hay un distinto entrenamiento, hay zonas específicas donde calentar. Tuvimos mucho conocimiento con grandes autores,
pudimos observar la importancia, como dije anteriormente, y sentimos que fue bastante provechoso, fue bastante adecuado también para nuestra carrera como tal, y la verdad es que estuvo todo muy bien y acorde a como nosotros lo planteamos. Tuvimos diversos problemas que supimos llevar a cabo, no al principio, pero lo supimos sacar adelante con esta grabación, con este PPT, y la verdad nos sentimos muy a gusto con este trabajo. Sentimos que nos gustó mucho, aprendimos mucho también, y esperamos también haberles dejado todo claro a ustedes como sección y a la profesora también. Cualquier comentario, duda, se recibe de buena forma, y esperamos que les haya gustado y no haberlos aburrido demasiado. Junto con mi compañero Luis, estamos contentos con el trabajo desarrollado, y muchas gracias por su comprensión, su atención, y esta fue la presentación.